Mi hijo gritó delante de mí: «No le levantes la voz a mi esposa en su casa». Y lo dijo aquí, parado en medio de la sala que yo construí, en el hogar que pagué durante 30 años. Esa misma noche, cuando él llegó del trabajo, sus llaves ya no servían. Una hora después estaba en la calle implorando perdón, mientras Lucia tenía un colapso completo. Pero para llegar a ese momento, primero tuve que pasar por el infierno de perder el respeto en mi propio hogar. Déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Hay momentos en la vida donde el silencio duele más que cualquier grito. Momentos donde las palabras se clavan tan profundo que el aire mismo parece desaparecer de tus pulmones. Yo viví uno de esos momentos hace exactamente 3 meses, un martes por la tarde, cuando mi propio hijo levantó la voz contra mí en la sala de mi casa. La misma casa que yo construí con mis propias manos, la misma que pagué durante 30 años trabajando doble turno en la fábrica textil del centro. Yo estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando las plantas de tomate que había sembrado esa mañana. Tengo 71 años, y mis manos ya no son lo que eran, pero todavía puedo trabajar la tierra. Todavía puedo sentir la vida entre mis dedos cuando toco las raíces. Llevaba puesto mi delantal de flores, ese que César me regaló hace 15 años para el Día de las Madres. Recuerdo que estaba pensando en preparar sopa de verduras para la cena, algo simple, algo que no molestara a nadie. Entonces escuché su voz detrás de mí. No fue un saludo. No fue una pregunta amable. Fue un grito. Un grito que atravesó toda la casa y se quedó flotando en el aire como humo negro. No le levantes la voz a mi esposa en su casa. Esas palabras salieron de la boca de César con tanta furia que me quedé paralizada. Giré lentamente, sin entender lo que acababa de escuchar. Mi hijo estaba parado en el umbral de la cocina, con los puños cerrados y la cara roja de rabia. A su lado estaba Lucia, mi nuera, con los brazos cruzados y una sonrisa apenas visible en la comisura de sus labios. Una sonrisa de victoria. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Su casa. Había dicho su casa. Como si yo fuera una extraña. Como si estos muros no fueran míos. Como si no hubiera pagado cada clavo, cada ventana, cada teja con el sudor de mi frente y las lágrimas de mi viudez. Abrí la boca para decir algo, pero nada salió. Las palabras se quedaron atoradas en mi garganta, mezcladas con la vergüenza y el dolor. Miré a César a los ojos, buscando al niño que solía abrazarme por las noches cuando tenía pesadillas. Buscando al hombre que lloró en mis brazos el día que enterramos a su padre. Pero ese hombre ya no estaba ahí. En su lugar había un extraño. Un extraño que me miraba como si yo fuera un problema que resolver. No le respondí. No grité. No lloré. Simplemente lo miré con la misma mirada que le di el día que se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo. Una mirada que decía todo sin decir nada. Una mirada que dolía más que cualquier palabra. Lucia dio un paso adelante, colocando su mano sobre el hombro de César como si fuera una reina reclamando su territorio. Ella llevaba puesta una blusa cara, de esas que cuestan más de $200, y unos aretes de oro que brillaban bajo la luz de la cocina. Yo llevaba mi delantal viejo y mis zapatos gastados. Ella tenía 38 años y toda la arrogancia de alguien que nunca ha tenido que luchar por nada. Yo tenía 71 y todas las cicatrices de una vida entera de sacrificio. Ofelia, dijo ella con voz suave pero firme, creo que todos estaríamos más tranquilos si respetaras las nuevas reglas de esta casa. Nuevas reglas. En mi casa. Las palabras retumbaron en mi cabeza como campanas de funeral. No dije nada. Simplemente asentí con la cabeza, di media vuelta y salí de la cocina. Mis piernas temblaban mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación. Podía escuchar sus voces detrás de mí, hablando en voz baja, probablemente comentando sobre lo dramática que yo era. Probablemente riéndose de la vieja tonta que no sabía cuándo rendirse. Cerré la puerta de mi habitación con cuidado, sin hacer ruido. Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde dormí con mi esposo durante 40 años. La misma cama donde di a luz a César una noche de tormenta porque no llegamos al hospital a tiempo. La misma cama donde lloré durante meses después de que mi esposo muriera en ese accidente absurdo en la construcción. Miré alrededor de mi habitación. Las paredes color crema que yo misma pinté. Las cortinas bordadas que hice a mano durante el invierno del 2005. La fotografía de mi boda sobre la cómoda. Todo era mío. Todo lo había construido yo. Pero en ese momento,
sentada en esa cama, me sentí como una intrusa en mi propia vida. En aquel momento, comprendí que había perdido el respeto dentro de mi propio hogar. No por falta de amor, no por falta de esfuerzo, sino porque había permitido que el miedo a quedarme sola me convirtiera en invisible. Había permitido que mi necesidad de tener a mi hijo cerca me hiciera olvidar quién era yo. Había permitido que Lucia entrara a mi casa y la transformara en su reino, mientras yo me convertía en la sombra que limpiaba los rincones. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi habitación, escuchando sus risas desde el comedor, escuchando cómo brindaban con el vino que yo había comprado con mi pensión, escuchando cómo planeaban remodelar la cocina, mi cocina, para hacerla más moderna, más acorde a los gustos de ella. Y mientras los escuchaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue una explosión. Fue algo más profundo, más silencioso, más peligroso. Fue el momento exacto donde una mujer que ha pasado 71 años siendo buena, siendo comprensiva, siendo paciente, finalmente dice basta. Para entender cómo llegué a ese momento de humillación en mi propia casa, necesito llevarlas atrás en el tiempo. Necesito mostrarles quién era yo antes de convertirme en la mujer invisible que permitió que le faltaran al respeto. Porque yo no siempre fui así. Hubo un tiempo donde mis manos construyeron todo lo que ahora me están quitando. Nací en 1954, en un pueblito a las afueras de la ciudad donde apenas teníamos electricidad. Mi padre trabajaba en el campo y mi madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 7 hermanos y yo era la mayor. Aprendí a cocinar a los 8 años, a coser a los 10 y a trabajar a los 12. No tuve infancia. Tuve responsabilidad. Conocí a Arturo Méndez cuando tenía 19 años. Él trabajaba en la construcción y tenía 22. Era un hombre callado, de manos grandes y corazón todavía más grande. No teníamos nada, pero nos teníamos el uno al otro. Nos casamos en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo, con apenas 15 invitados y un vestido que mi madre me hizo con retazos de tela blanca que consiguió en el mercado. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en un cuarto alquilado que costaba $50 al mes, y a veces ni siquiera teníamos para eso. Arturo trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y yo tomé empleo en una fábrica textil del centro. Mis turnos eran de 12 horas, 6 días a la semana. Ganaba apenas $4 la hora, pero cada centavo contaba. Cuando quedé embarazada de César, seguí trabajando hasta el 8º mes. No podíamos darnos el lujo de perder mi salario. Recuerdo que mis pies se hinchaban tanto que apenas podía caminar al final del día, pero nunca me quejé. Sabía que estaba construyendo algo más grande que mi cansancio. Estaba construyendo un futuro para mi hijo. César nació en 1979, una noche de tormenta. Las contracciones empezaron mientras yo preparaba la cena, y para cuando llamamos un taxi ya era demasiado tarde. Arturo tuvo que ayudarme a dar a luz en nuestra propia cama, con solo una vecina que sabía un poco de partería. Fue aterrador y hermoso al mismo tiempo. Cuando escuché el primer llanto de mi hijo, supe que haría cualquier cosa por él. Cualquier cosa. 2 años después de que César naciera, Arturo y yo tomamos la decisión más importante de nuestras vidas. Íbamos a comprar una casa. No teníamos ahorros suficientes para el enganche, así que pedimos prestado a mis hermanos, a los padres de Arturo, a cualquiera que pudiera ayudarnos. Juntamos $3,000. Era todo lo que teníamos en el mundo. La casa que encontramos estaba en mal estado. Las paredes tenían grietas, el techo goteaba cuando llovía, y los pisos de madera estaban podridos en algunas partes. Pero tenía 3 habitaciones, un pequeño patio trasero, y era nuestra. Costaba $25,000, y conseguimos un préstamo a 30 años con un interés del 12%. Firmamos los papeles un sábado de marzo, y recuerdo que lloré toda la noche de pura felicidad. Durante los siguientes años, Arturo y yo trabajamos como locos para arreglar esa casa. Él reparaba las paredes los fines de semana, yo pintaba y limpiaba después de mis turnos en la fábrica. Plantamos un jardín en el patio trasero donde cultivábamos tomates, chiles y hierbas. César crecía jugando entre las herramientas y las latas de pintura, ayudándonos como podía con sus manitas pequeñas. Esa casa se convirtió en nuestro templo. Cada habitación contaba una historia. La cocina donde enseñé a César a hacer tortillas.
La sala donde celebramos sus cumpleaños con pasteles hechos en casa porque no podíamos pagar una pastelería. El patio donde Arturo le enseñó a andar en bicicleta un domingo por la tarde. Cada rincón estaba lleno de nosotros. César era un niño dulce, tímido pero cariñoso. Cada noche antes de dormir venía a mi cama y me abrazaba diciéndome que yo era la mejor mamá del mundo. Los domingos por la mañana me traía flores que cortaba del jardín, aunque fueran solo dientes de león. Me ayudaba a tender la ropa, a barrer el patio, a regar las plantas. Era mi compañero, mi razón de seguir adelante cuando el cansancio me vencía. Cuando César tenía 14 años, nuestra vida cambió para siempre. Arturo estaba trabajando en la construcción de un edificio en el centro de la ciudad. Era un día normal, un miércoles cualquiera. Yo estaba en la fábrica cuando recibí la llamada. Hubo un accidente. Una viga mal asegurada cayó desde el tercer piso. Arturo no tuvo tiempo de moverse. Murió instantáneamente. Eso fue lo que me dijeron en el hospital. Como si esas palabras pudieran hacer que doliera menos. Como si saber que no sufrió pudiera llenar el vacío que dejó en mi pecho. Me quedé sola con César y con una deuda de la casa que todavía me faltaban 16 años por pagar. La compañía de construcción nos dio $10,000 de compensación. $10,000 por la vida de mi esposo. Por el hombre que me amó durante 20 años. Por el padre que le enseñaba a nuestro hijo a ser un hombre de bien. Usé ese dinero para pagar los gastos del funeral y para adelantar algunos meses de la hipoteca. El resto lo guardé para la educación de César. No había tiempo para llorar de más. Tenía que seguir adelante. Tenía que ser fuerte por mi hijo. Así que tomé un segundo trabajo. Por las mañanas seguía en la fábrica textil, y por las noches limpiaba oficinas en el centro. Dormía 4 horas al día si tenía suerte. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda empezó a dolerme constantemente, y el cabello se me llenó de canas antes de cumplir 40 años. Pero nunca dejé de pagar la casa. Nunca dejé de darle a César lo que necesitaba. César se convirtió en un joven responsable. Estudiaba bien, me ayudaba en casa, y nunca me dio problemas. Cuando terminó la preparatoria, le ofrecieron una beca parcial para estudiar administración de empresas. Yo pagué el resto con mis ahorros. Ver a mi hijo caminar por ese campus universitario fue uno de los días más felices de mi vida. Terminé de pagar la hipoteca de la casa cuando tenía 62 años. 30 años exactos de pagos mensuales. El día que hice el último pago, me senté en el patio trasero y lloré. Lloré por Arturo, que no estaba ahí para verlo. Lloré por todos esos años de sacrificio. Lloré de alivio porque finalmente la casa era completamente mía. Nadie podía quitármela. César ya estaba trabajando para entonces. Tenía un buen empleo en una empresa de logística y ganaba bien. Se había mudado a un apartamento cerca de su trabajo, pero venía a visitarme cada domingo. Me traía flores, como cuando era niño, aunque ya no fueran dientes de león sino rosas de verdad. Comíamos juntos, me contaba de su vida, y yo me sentía completa. Entonces conoció a Lucia. Al principio me pareció una mujer agradable. Era educada, bien vestida, y parecía querer a mi hijo. Venían juntos a visitarme los domingos, y ella me ayudaba a poner la mesa y a lavar los platos. Me llamaba Doña Ofelia con respeto. Me preguntaba por recetas y por historias de cuando César era niño. Se casaron 2 años después de conocerse. Fue una boda grande, mucho más grande de lo que fue la mía. Lucia venía de una familia con dinero, y sus padres pagaron todo. 200 invitados, un salón elegante, un vestido que costó más de $3,000. Yo me senté en la primera fila con mi mejor vestido, ese que había comprado en rebaja por $50, y lloré de felicidad viendo a mi hijo sonreír. Pensé que finalmente César tendría la vida que yo nunca pude darle. Pensé que Lucia lo haría feliz. Pensé que todo mi sacrificio había valido la pena. No tenía idea de que esa boda era el principio del fin de todo lo que había construido. Los primeros meses después de la boda fueron normales. César y Lucia vivían en un apartamento moderno cerca del centro, uno de esos edificios nuevos con piscina y gimnasio que costaban más de $1,200 al mes de renta. Yo seguía en mi casa, disfrutando por primera vez en décadas de la tranquilidad de vivir sola. Podía levantarme a la hora que quisiera, cocinar lo que me apeteciera, ver mis programas de televisión sin molestar a nadie.
César me llamaba 2 veces por semana y venía a visitarme cada 15 días. Las visitas eran más cortas que antes, pero yo lo entendía. Era un hombre casado ahora, tenía sus propias responsabilidades. Lucia venía con él algunas veces, siempre sonriente, siempre educada. Me traía postres caros de pastelerías elegantes y me preguntaba cómo estaba mi salud. Todo cambió una tarde de octubre, cuando César llegó a mi casa sin avisar. Venía solo, y traía esa expresión preocupada que yo conocía tan bien desde que era niño. Me senté con él en la sala y le preparé café, esperando a que me dijera que lo traía por aquí en un día de semana. Mamá, comenzó, removiendo el azúcar en su taza sin mirarme a los ojos. Lucia y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente. Me sorprendió escuchar eso. César ganaba bien, casi $4,000 al mes, y Lucia trabajaba en marketing ganando cerca de $3,000. Entre los dos tenían un ingreso que yo jamás soñé tener en toda mi vida. ¿Qué pasó, hijo?, pregunté con genuina preocupación. Él me explicó que Lucia había perdido su trabajo. La empresa donde trabajaba había hecho recortes de personal y ella fue una de las afectadas. Además, tenían deudas en las tarjetas de crédito, casi $15,000 entre las dos. El apartamento era caro, y con un solo salario no podían mantener el mismo estilo de vida. Necesitamos mudarnos a un lugar más económico, dijo finalmente. Pero todos los apartamentos que hemos visto son muy pequeños o están en zonas que no le gustan a Lucia. Hubo un silencio largo. Yo sabía lo que venía. Lo sentía en el aire como se siente la lluvia antes de que caiga. Mamá, continuó, mirándome por fin a los ojos. ¿Podríamos quedarnos aquí contigo? Solo serían unos meses, hasta que Lucia consiga otro trabajo y podamos ahorrar para el enganche de una casa. Mi corazón se partió entre el amor de madre y la intuición de mujer. Una parte de mí quería decir que sí inmediatamente. Era mi hijo. Él me necesitaba. Después de todo lo que yo había sacrificado por él, ¿cómo podía negarle un techo cuando lo necesitaba? La otra parte de mí, esa voz pequeña que casi nunca escuchaba, me decía que tuviera cuidado. Que dijera no. Que protegiera mi espacio. Pero las madres nunca escuchamos esa voz pequeña cuando se trata de nuestros hijos. Claro que sí, mijo, respondí, tomando su mano entre las mías. Esta es tu casa. Siempre lo será. César me abrazó con fuerza, como cuando era niño y tenía miedo de las tormentas. Gracias, mamá. Te prometo que será solo temporal. En cuanto mejore nuestra situación, nos iremos. Se mudaron una semana después. Llegaron un sábado por la mañana con un camión de mudanzas lleno de muebles y cajas. Yo había preparado la que fue su habitación de niño, limpiándola a fondo y poniendo sábanas nuevas que compré con mi pensión. Pero cuando empezaron a descargar, me di cuenta de que traían muchas más cosas de las que cabían en una habitación. Lucia entró a la casa con tacones altos que hacían ruido contra mis pisos de madera. Llevaba lentes de sol enormes y un bolso de marca que costaba más que mi pensión de 3 meses. Miró alrededor con una expresión que no supe descifrar. No era desprecio exactamente, pero tampoco era aprecio. Doña Ofelia, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, muchas gracias por recibirnos. Sé que no será fácil para usted adaptarse a tenernos aquí. No te preocupes, hija, respondí. Hay espacio para todos. Pero no lo había. No realmente. En los primeros días, intenté mantener todo como estaba. Me levantaba temprano para hacer el desayuno, limpiaba la casa, cuidaba mis plantas en el patio. César se iba a trabajar a las 7 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. Lucia se quedaba en casa, supuestamente buscando empleo, pero la mayoría del tiempo estaba en su habitación con la computadora o hablando por teléfono. La primera señal de que las cosas no iban bien fue cuando Lucia empezó a reorganizar mi cocina. Un martes por la mañana bajé a preparar mi café y encontré que todos mis platos estaban en lugares diferentes. Las tazas que siempre estuvieron en el gabinete de la izquierda ahora estaban en el de la derecha. Mis ollas, que guardaba en el cajón de abajo, estaban colgadas en ganchos que ella había instalado en la pared. Doña Ofelia, me dijo cuando le pregunté qué había pasado, es que la cocina estaba muy desorganizada. Así es más eficiente. Ya verá cómo se acostumbra. Yo no quería acostumbrarme. Esa era mi cocina. La había organizado de esa manera durante 30 años.
Sabía exactamente dónde estaba cada cosa sin tener que pensar. Pero no dije nada. Solo asentí y traté de memorizar dónde había puesto todo. Luego empezó con la sala. Movió mi sofá, ese que había comprado cuando César tenía 10 años y que todavía estaba en perfecto estado. Decía que bloqueaba la luz natural. Quitó las fotografías de Arturo y mías que tenía en la repisa y las reemplazó con jarrones modernos que trajo de su antiguo apartamento. Cambió mis cortinas de flores por unas grises que, según ella, eran más contemporáneas. Cada cambio era pequeño. Cada uno venía acompañado de una explicación lógica. Pero juntos, esos pequeños cambios estaban borrando mi presencia de mi propia casa. César no decía nada. Llegaba cansado del trabajo y solo quería cenar y descansar. Cuando intenté hablar con él sobre los cambios, me dijo: «Mamá, son solo muebles. No es para tanto. Lucia solo está tratando de ayudar». Pero no eran solo muebles. Eran mis recuerdos. Era mi vida. Las cenas se volvieron tensas. Yo cocinaba como siempre lo había hecho, los platillos que César amaba desde niño. Sopa de fideo, pollo guisado, arroz con verduras. Pero Lucia apenas probaba la comida. Empujaba los alimentos por el plato mientras miraba su teléfono y hacía comentarios sutiles. «Doña Ofelia, esto tiene mucha sal. ¿No le preocupa su presión arterial? Doña Ofelia, ¿sabe cuántas calorías tiene esta comida? César y yo estamos tratando de cuidarnos. Doña Ofelia, mi madre prepara este platillo de otra manera. ¿Quiere que le enseñe?». Cada comentario era un pequeño alfiler. Pequeño, pero doloroso. Empecé a cocinar menos. A esconderme más en mi habitación. A sentirme como una invitada en mi propio hogar. Un día llegué del mercado con mis bolsas de verduras y frutas. Había gastado casi $50 de mi pensión en comprar todo lo necesario para la semana. Cuando entré a la cocina, encontré a Lucia reorganizando el refrigerador. «Doña Ofelia», dijo sin voltear a verme, «necesitamos hablar sobre las compras. Estuve viendo lo que compra y hay mucho desperdicio. Yo puedo encargarme de hacer la lista del súper. Soy mejor planificando estas cosas». Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Llevaba 50 años haciendo las compras de esta casa. Sabía exactamente qué comprar, cuánto comprar, dónde conseguir los mejores precios. «No es necesario, Lucia», respondí tratando de mantener la voz calmada. «Yo conozco bien cómo manejar mi casa». Ella finalmente me miró. Sus ojos tenían esa expresión que estaba aprendiendo a reconocer. Esa mezcla de paciencia fingida y condescendencia real. «Nuestra casa, doña Ofelia. Ahora vivimos todos aquí. Todos deberíamos participar en las decisiones. Nuestra casa». Como si ella hubiera pagado una sola teja. Como si ella hubiera trabajado dobles turnos durante 30 años para que existiera. Pero una vez más, no dije nada. Solo guardé mis compras en silencio, aprendiendo donde ella había decidido que debía ir cada cosa. Los meses que César prometió se convirtieron en 4, luego en 6. Lucia consiguió un trabajo nuevo, pero ganaba menos que antes, solo $1,800 al mes. Decía que necesitaban seguir ahorrando para el enganche de una casa. Decía que los precios estaban muy altos. Decía que necesitaban más tiempo. Y mientras tanto, mi casa dejaba de ser mía poco a poco. Mis plantas del patio trasero, esas que había cuidado durante años, empezaron a marchitarse. Lucia decía que se veían descuidadas y que deberíamos contratar a un jardinero. Yo, que había cuidado esas plantas con mis propias manos desde que Arturo vivía, ahora era considerada incapaz de mantenerlas. Mis rutinas desaparecieron. No podía ver mi programa de televisión favorito porque Lucia y César querían ver otra cosa. No podía escuchar mi música porque molestaba. No podía cocinar a la hora que quería porque interfería con los horarios de ellos. Me estaba volviendo invisible. Un fantasma en las paredes que yo misma construí. Y lo peor de todo era que César no lo veía. O no quería verlo. Cada vez que intentaba hablar con él, me decía que estaba exagerando. Que Lucia solo quería ayudar. Que yo debía ser más flexible. Mi hijo me estaba eligiendo a ella sobre mí. Y yo me estaba dejando. La gota que derramó el vaso llegó un domingo por la tarde, 8 meses después de que se mudaran a mi casa.
8 meses de pequeñas humillaciones que yo había tragado en silencio, convenciéndome a mí misma de que era el precio de tener a mi hijo cerca. 8 meses de ver cómo mi hogar se transformaba en un lugar que ya no reconocía. Ese domingo había amanecido nublado. Yo me levanté temprano, como siempre, y salí al patio trasero con mi taza de café. Era el único momento del día donde todavía me sentía en paz, esos minutos antes de que el resto de la casa despertara. Me senté en la vieja silla de madera que Arturo había hecho con sus propias manos, mirando las plantas de tomate que luchaban por sobrevivir. Entonces la vi. Mi planta de albahaca, esa que había crecido desde una semilla que traje del pueblo donde nací, estaba arrancada. Completamente arrancada del suelo, con las raíces al aire, tirada junto a la cerca como si fuera basura. Al lado había un hoyo nuevo, y en ese hoyo, Lucy había plantado unos arbustos decorativos que probablemente costaron $50 en el vivero. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Esa planta de albahaca tenía más de 15 años. La había cuidado como si fuera un hijo más. Cada vez que cocinaba, tomaba unas hojas y le daba las gracias en silencio. Era lo único que me quedaba de mi madre, que me había dado esa semilla antes de morir diciéndome que mientras la cuidara, ella estaría conmigo. Me arrodillé en la tierra húmeda, sin importarme ensuciar mi bata, y tomé la planta entre mis manos temblorosas. Las raíces estaban secas. Habían pasado horas, quizás toda la noche, desde que la arrancaron. Ya no había nada que hacer. Estaba muerta. Escuché pasos detrás de mí. Era Lucia, todavía en pijama, con una taza de té en la mano. Se veía descansada, relajada, como si no acabara de destruir 15 años de mi vida. «Buenos días, doña Ofelia», dijo con esa voz dulce que usaba cuando César estaba cerca. ¿Vio los arbustos nuevos? Le dan un toque mucho más elegante al jardín, ¿no cree? Me puse de pie lentamente, sosteniendo todavía mi planta muerta entre las manos. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Lucia, esta planta era muy importante para mí. Era de mi madre. ¿Por qué la arrancaste sin preguntarme? Ella dio un sorbo a su té, sin inmutarse. Ay, doña Ofelia, era solo una hierba. Estaba toda descuidada y hacía que el jardín se viera feo. Necesitábamos modernizar este espacio. Además, yo compré esos arbustos con mi propio dinero. Estoy tratando de mejorar la casa. La casa. Siempre decía la casa. Nunca tu casa. Nunca reconocía que esto era mío. Debiste preguntarme primero, insistí, sintiendo como la rabia empezaba a hervir en mi pecho. Esta es mi casa. Mi jardín. No puedes simplemente arrancar mis plantas. Sus ojos se endurecieron. La máscara de dulzura cayó por un segundo, apenas un destello, pero lo suficiente para que yo viera lo que realmente había debajo. Doña Ofelia, vivimos aquí también. Pagamos parte de los gastos. Tenemos derecho a hacer que este lugar se vea presentable. Eso era mentira. Ellos no pagaban nada. Ni la luz, ni el agua, ni la comida. César me daba $200 al mes diciendo que era para ayudar, pero eso no cubría ni la mitad de lo que gastaban. Yo seguía pagando todo con mi pensión de $800 mensuales, apretándome el cinturón para que a ellos no les faltara nada. No pagan nada, respondí, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Yo sigo manteniendo esta casa como lo he hecho durante 30 años. Lucia dejó su taza en la mesa del patio con un golpe seco. Su rostro se puso rojo. ¿Sabe qué, doña Ofelia? Estoy cansada de sus reclamos. César y yo hemos sido muy pacientes con usted. Muy tolerantes. Pero usted se comporta como si fuéramos sus inquilinos en lugar de su familia. Familia. Esa palabra dolió más que cualquier insulto. Yo no pedí que se quedaran, dije, y en el momento en que las palabras salieron de mi boca, supe que había cruzado una línea. Una línea que no podría volver a cruzar. Los ojos de Lucia se llenaron de lágrimas instantáneas. Era impresionante cómo podía llorar en segundos, como si tuviera un interruptor. Se llevó la mano al pecho, como si yo la hubiera golpeado físicamente. César, gritó hacia la casa, con voz quebrada. César, ven por favor. No, pensé. No así. No quería que él saliera y me viera como la villana. No cuando Lucia acababa de destruir algo que era sagrado para mí. Pero ya era demasiado tarde.
César salió de la casa en pantalones de pijama y camiseta, con el cabello revuelto de sueño. Miró a su esposa llorando y luego me miró a mí, parada ahí con mi planta muerta en las manos y tierra en la bata. «¿Qué pasa?», preguntó, ya con tono defensivo. Lucia se lanzó hacia él, abrazándose a su pecho mientras sollozaba dramáticamente. «Tu mamá me está atacando», gimió. «Solo quise mejorar el jardín y ella me está gritando. Dice que no nos quiere aquí, que no pediste quedarte». Yo no dije eso exactamente, comencé a explicar, pero César levantó la mano para silenciarme. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué la haces llorar?». Sentí como si me hubieran abofeteado. Él ni siquiera preguntó mi versión. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicar. «César, ella arrancó la planta de tu abuela. La que me dio antes de morir. La arrancó sin preguntarme». César miró la planta en mis manos y luego a Lucia. «¿Es verdad?», le preguntó suavemente. Ella asintió entre sollozos. «Sí, pero no sabía que era importante. Pensé que era solo una hierba vieja. Quería sorprender a tu mamá con un jardín más bonito. Y ella me gritó horrible. Me dijo que no deberíamos estar aquí». «No te grité», dije, sintiendo la frustración crecer. Y lo que dije fue: «Ya basta, mamá», gritó César. Y ahí estaba. El grito que cambiaría todo. El momento donde mi hijo me levantó la voz por primera vez en su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los pájaros dejaron de cantar. César respiró profundo, tratando de calmarse. Pasó su mano por el cabello, ese gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Mamá, sé que esta es tu casa», comenzó, con voz más controlada pero todavía tensa. «Pero Lucia y yo vivimos aquí también. No puedes seguir tratándola como si fuera una extraña. No puedes gritarle cada vez que intenta hacer algo bueno». Yo no le grité, repetí, pero mi voz sonaba débil incluso para mí. Lucia se apartó un poco de César, limpiándose las lágrimas con manos delicadas. Me miró con esos ojos que ahora brillaban de victoria detrás de las lágrimas falsas. «Doña Ofelia», dijo con voz suave, «sé que debe ser difícil para usted compartir su espacio. Pero nosotros también tenemos derechos aquí. También necesitamos sentirnos cómodos. Derechos. En mi casa. La casa que yo pagué. La casa que yo construí. Esta es mi casa», dije firmemente. Yo decidí dejarlos quedarse. Pero eso no significa que puedan hacer lo que quieran sin consultarme. César dio un paso hacia mí. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Algo duro. Algo que me hizo sentir miedo. «Mamá, necesitas entender algo», dijo lentamente. «Las cosas están cambiando. Ya no puedes seguir controlando todo. Lucia es mi esposa. Ella tiene tanto derecho a vivir aquí como tú. Como yo. En mi propia casa. El hijo por el que sacrifiqué toda mi vida estaba poniéndome al mismo nivel que una mujer que llevaba 8 meses aquí». Abrí la boca para responder, para hacerlo entrar en razón, para recordarle quién pagó cada ladrillo de estas paredes. Pero entonces él dijo las palabras que partirían mi mundo en dos. Bajó la voz, mirándome directo a los ojos con frialdad. «Y si no puedes respetar a mi esposa, tal vez deberías considerar mudarte tú». El mundo se detuvo. El aire se volvió espeso. Mi corazón dejó de latir por un segundo completo. «¿Qué?», susurré. César, animado por el silencio de mi shock, continuó. «Hay residencias para personas mayores. Lugares donde estarías más cómoda. Donde no tendrías que preocuparte por mantener esta casa tan grande. Lucia y yo podríamos quedarnos aquí, y tú podrías vivir tranquila sin todas estas tensiones». Lucia puso su mano en el brazo de César, como diciéndole que ya era suficiente, pero la sonrisa pequeña en sus labios me dijo que esto era exactamente lo que ella quería. Esto había sido su plan desde el principio. Me quedé ahí parada, con mi planta muerta en las manos, mirando al extraño que tenía la cara de mi hijo, buscando en sus ojos algún rastro del niño que me abrazaba por las noches, del joven que lloró en mis brazos cuando murió su padre, del hombre que me prometió que siempre estaría ahí para mí. Pero ese hombre ya no existía. En su lugar había alguien que me miraba como si yo fuera un problema que resolver, un obstáculo en su camino, un estorbo. No dije nada más.
Dejé caer la planta al suelo y entré a la casa. Subí las escaleras lentamente, cada paso una agonía. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Y ahí, finalmente, me permití llorar. Lloré por la planta de mi madre. Lloré por mi casa que ya no era mía. Lloré por el hijo que había perdido. Lloré por todos los años de sacrificio que ahora parecían no significar nada. Pero sobre todo, lloré porque sabía que algo dentro de mí acababa de romperse. Y cuando algo se rompe tan profundamente, solo hay dos opciones: quedarte ahí, rota para siempre, o encontrar la fuerza para reconstruirte de una manera completamente nueva. Y yo, después de 71 años de ser siempre la mujer fuerte, la mujer que aguanta, la mujer que perdona, estaba a punto de descubrir de qué estaba realmente hecha. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé en mi habitación, sentada en el borde de mi cama, mirando las sombras que la luna proyectaba en las paredes. Podía escuchar sus voces abajo, hablando en tonos normales, como si nada hubiera pasado. Como si no acabaran de sugerirme que me fuera de mi propia casa. Escuché a Lucia reír. Una risa ligera, musical, victoriosa. Miré alrededor de mi habitación. Las paredes que yo pinté. Las cortinas que cosí. La fotografía de mi boda sobre la cómoda, donde Arturo y yo nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Si él estuviera aquí, ¿qué me diría? ¿Me diría que perdonara? ¿Que aguantara? ¿O me diría que defendiera lo que era mío? Me levanté y caminé hacia el closet. En el estante superior, guardada en una caja de zapatos vieja, estaba la escritura de la casa. La saqué con manos temblorosas y me senté en la cama para leerla bajo la luz de la lámpara. Ahí estaba mi nombre. Ofelia Méndez. Propietaria única. Arturo había muerto antes de terminar de pagar la hipoteca, así que cuando hice el último pago, solo mi nombre quedó en el documento. Esta casa era legal, oficial, irrevocablemente mía. César no tenía ningún derecho legal sobre ella. Ninguno. Esa realización me golpeó como un rayo. Durante todos estos meses, me había sentido impotente. Había dejado que ellos me hicieran sentir como una invitada en mi propio hogar. Pero la verdad era simple: yo tenía todo el poder. Siempre lo había tenido. Solo había olvidado usarlo. Guardé la escritura de vuelta en la caja y me quedé sentada en silencio durante horas. Mi mente trabajaba lentamente, procesando, planeando. No era una mujer impulsiva. Nunca lo había sido. Pero tampoco era una mujer que se dejara pisotear para siempre. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, tomé mi decisión. Al día siguiente, lunes, esperé a que César se fuera a trabajar. Lucia estaba en su habitación, probablemente navegando en internet o hablando por teléfono con sus amigas sobre lo difícil que era vivir con una suegra amargada. Tomé mi bolso, guardé la escritura de la casa y salí sin decir una palabra. Caminé 3 cuadras hasta la ferretería del señor Manuel Gallás, un hombre que conocía desde hacía más de 20 años. Él había vendido a Arturo muchas de las herramientas que usó para arreglar la casa. «Don Manuel», le dije cuando entré a la tienda, «necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa». Él me miró por encima de sus lentes, sorprendido. «¿Todas, doña Ofelia? ¿Le robaron?» «No», respondí simplemente. «Solo necesito cambiarlas». Él no hizo más preguntas. Me vendió 3 cerraduras nuevas, de las buenas, de esas que cuestan $40 cada una. También me recomendó a su sobrino Osmar, que trabajaba como cerrajero y podría instalarlas ese mismo día. Pagué $130 en total. Era casi todo lo que me quedaba de mi pensión del mes, pero no me importó. Había cosas más valiosas que el dinero. Osmar llegó a las 2 de la tarde. Era un joven callado y eficiente. No preguntó por qué una señora de 71 años necesitaba cambiar todas sus cerraduras con tanta urgencia. Simplemente hizo su trabajo. Lucia salió de su habitación cuando escuchó el ruido de la perforación. «¿Qué está pasando?», preguntó, mirando al cerrajero trabajar en la puerta principal. «Estoy cambiando las cerraduras», respondí con calma. «Son viejas y necesitaban reemplazo». Ella me miró con suspicacia, pero no dijo nada más. Probablemente pensó que era solo otra rareza de vieja. No tenía idea de lo que estaba por venir. Para las 4 de la tarde, todas las cerraduras estaban cambiadas. La puerta principal, la puerta trasera y la puerta del sótano.
Osmar me entregó 6 llaves nuevas, brillantes y plateadas. ¿Necesita más copias, doña Ofelia?, preguntó. No, respondí. Con estas es suficiente. Cuando se fue, guardé 4 llaves en mi bolso y las otras 2 las escondí en lugares que solo yo conocía. Una dentro de la vieja lata de galletas en la cocina, detrás de las bolsas de té. Otra en mi habitación, dentro de la Biblia que había pertenecido a mi madre. Luego subí a mi cuarto y esperé. César llegó a casa a las 6:30, como siempre. Escuché la puerta de su auto cerrarse, sus pasos acercándose a la entrada. Luego hubo silencio. Un silencio largo. Después, el sonido de la llave intentando entrar en la cerradura. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Entonces escuché su voz, confundida. «¿Lucia? ¿Estás ahí?» La llave no funciona. Escuché a Lucia correr hacia la puerta. El sonido de ella intentando abrir desde adentro, girando el pestillo nuevo. «Ofelia», gritó desde abajo. «Ofelia, las llaves de César no sirven». Me levanté de la cama lentamente. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvió la mirada era diferente a la que había estado ahí ayer. Había algo en sus ojos. Algo duro. Algo determinado. Bajé las escaleras con pasos medidos. Lucia estaba junto a la puerta, con la cara roja de frustración. A través del vidrio, podía ver a César afuera, con expresión de completo desconcierto. Abrí la puerta solo una rendija, lo suficiente para hablar pero no para que entrara. «Mamá, ¿qué pasa?» «Mi llave no funciona», dijo César, todavía sin entender. Lo miré a los ojos. «Mi hijo. Mi único hijo. El niño que cargué en mi vientre. El hombre por el que sacrifiqué todo. Cambié las cerraduras», dije con voz calmada. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque ayer me dijiste que considerara mudarme de mi propia casa. Porque me sugeriste que me fuera a una residencia de ancianos para que tú y tu esposa pudieran quedarse con lo que es mío». César abrió la boca, pero no salieron palabras. «Así que tomé tu consejo», continué. «Pero al revés. Esta es mi casa. Yo tengo la escritura. Yo pagué cada centavo durante 30 años. Y he decidido que ya no quiero que vivan aquí». «Mamá, no puedes hacer esto», gritó, finalmente encontrando su voz. «Sí puedo», respondí. «Y lo estoy haciendo». Lucia empujó la puerta, tratando de abrirla más, pero yo la mantuve firme. «Esto es ilegal», chilló. «Nuestras cosas están adentro. Tienen hasta mañana al mediodía para recoger sus pertenencias. Estaré aquí para supervisar. Pero después de eso, si algo queda, lo consideraré basura y lo tiraré». «Mamá, por favor». La voz de César se quebró. Ahora sonaba como un niño. Como el niño que solía ser. «No tenemos a dónde ir». Esas palabras casi me rompen. Casi abro la puerta y los dejo entrar. Casi perdono todo y vuelvo a ser la madre que aguanta cualquier cosa por su hijo. Casi. Pero entonces recordé su cara cuando me dijo que me mudara. Recordé la sonrisa de Lucia cuando arrancó la planta de mi madre. Recordé los 8 meses de pequeñas humillaciones que me habían convertido en una sombra en mi propia casa. Deberían haber pensado en eso ayer, dije. Y cerré la puerta. Los gritos comenzaron inmediatamente. César golpeaba la puerta, suplicando. Lucia lloraba, amenazaba, maldecía. Pero yo simplemente me alejé. Subí las escaleras, volví a mi habitación, y cerré la puerta. Me senté en mi cama y esperé a que se cansaran. Pasó 1 hora. Los gritos se convirtieron en ruegos. Los ruegos se convirtieron en amenazas. Las amenazas se convirtieron en silencio. Miré por la ventana de mi habitación. César estaba sentado en el bordillo de la calle, con la cabeza entre las manos. Lucia estaba de pie junto a él, hablando por teléfono, probablemente llamando a sus padres o a alguna amiga. Podía ver sus gestos dramáticos incluso desde aquí arriba. No sentí satisfacción. No sentí alegría. Solo sentí un profundo, profundo cansancio. Pero también sentí algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que respiraba. Alrededor de las 9 de la noche, escuché un auto detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y vi a los padres de Lucia.
Un hombre de traje caro y una mujer con demasiadas joyas. Hablaron con César y Lucia durante unos minutos, y luego todos se subieron al auto y se fueron. La calle quedó vacía, silenciosa. Bajé las escaleras lentamente y caminé por mi casa. Mi casa. Por primera vez en 8 meses, estaba completamente sola en ella. Fui a la cocina y preparé una taza de té. Me senté en la mesa, esa mesa donde César había desayunado durante 18 años antes de irse a la escuela. Donde Arturo y yo habíamos tomado café en las mañanas, planeando nuestros días. Tomé mi té en silencio, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. El mismo reloj que había estado ahí durante 25 años. En ese momento, comprendí algo fundamental. Había pasado toda mi vida cuidando a otros. A mis hermanos cuando era niña. A Arturo cuando estaba casada. A César desde que nació. Siempre había puesto las necesidades de otros antes que las mías. Siempre había creído que eso era lo que hacían las buenas mujeres, las buenas madres. Pero nadie me había enseñado que también necesitaba cuidarme a mí misma. Que mi dignidad también importaba. Que mi espacio también era sagrado. En aquella noche, decidí que nunca más imploraría por respeto. Nunca más me haría pequeña para que otros se sintieran grandes. Nunca más permitiría que el miedo a estar sola me hiciera aceptar migajas de amor. Me terminé mi té y lavé la taza. La guardé en el gabinete de la izquierda, donde siempre había estado, donde debía estar. Luego apagué las luces y subí a mi habitación. Por primera vez en 8 meses, dormí profundamente. Desperté a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 50 años de mi vida. Pero esa mañana era diferente. La casa estaba en silencio. Un silencio real, no ese silencio tenso que había aprendido a conocer en los últimos meses. Este era un silencio de paz. Me preparé mi café despacio, disfrutando cada movimiento. Saqué mi taza favorita del gabinete donde siempre había estado. Usé mi cucharita de plata, esa que me regaló Arturo en nuestro 10º aniversario. Me senté en mi silla junto a la ventana de la cocina y miré el jardín mientras el sol comenzaba a salir. Las plantas de tomate se veían mejor con la luz de la mañana. Incluso sin la albahaca de mi madre, el jardín seguía siendo mío. A las 8 sonó el timbre. Miré por la mirilla antes de abrir. Era César, solo. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada, y una expresión de derrota total en el rostro. Abrí la puerta pero me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. Mamá, comenzó con voz ronca. Por favor. Necesitamos hablar. Tienes hasta el mediodía para recoger sus cosas, respondí. Eso fue lo que dije ayer. Lo sé. Pero por favor, escúchame. Cometí un error. Un error terrible. Hubo algo en su voz que me hizo dudar. No era la manipulación que había escuchado tantas veces de Lucia. Era dolor genuino. Di un paso atrás y lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, uno frente al otro. Él en el sofá, yo en mi silla. La distancia entre nosotros parecía un océano. Pasamos la noche en un hotel, dijo, mirando sus manos. Uno barato, de esos que cuestan $60 la noche. Lucia no paró de llorar. Llamó a sus padres, a sus amigas, a todo el mundo, contándoles lo cruel que había sido. Hizo una pausa, respirando profundo. Pero algo pasó en la madrugada. Yo no podía dormir. Me quedé pensando en todo lo que te dije ayer. Y me di cuenta de algo horrible, mamá. Me di cuenta de que me había convertido en alguien que no reconozco. Lo miré en silencio, sin darle la satisfacción de responder todavía. Recordé cuando papá murió, continuó, con los ojos brillando de lágrimas. Tenía 14 años. Recuerdo verte llorar en las noches, cuando pensabas que yo estaba dormido. Recuerdo cómo trabajabas 2 empleos, cómo tus manos sangraban de tanto trabajar. Y nunca te quejaste. Una lágrima rodó por su mejilla. Pagaste mi universidad con dinero que debiste haber usado para ti. Cuando me gradué, me compraste un traje para las entrevistas de trabajo, aunque sé que te costó el salario de toda una semana. Y cuando conocí a Lucia, tú fuiste la primera en apoyarme, en darle la bienvenida a la familia. Se limpió la cara con la manga de su camisa. Y yo te pagué sugiriéndote que te fueras a una residencia de ancianos.
como si fueras un mueble viejo del que hay que deshacerse. El silencio llenó la sala. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el mismo sonido que había escuchado durante décadas. Lucia me manipuló, mamá. Pero esa no es excusa. Yo la dejé. Cada vez que hacía un comentario sobre ti, yo debí defenderla. Cada vez que cambiaba algo en la casa, yo debí preguntarte primero. Cada vez que te faltaba al respeto, yo debí ponerla en su lugar. Se inclinó hacia adelante, con las manos juntas como si estuviera rezando. Pero tenía miedo. Miedo de que me dejara si no la apoyaba. Miedo de quedarme solo. Y en ese miedo, te traicioné. Traicioné a la única persona que nunca me ha traicionado. Sus palabras eran sinceras. Podía sentirlo. Pero las palabras sinceras no borran meses de dolor. ¿Dónde está Lucia?, pregunté. En el hotel. Le dije que necesitaba venir solo. Que necesitaba hablar contigo sin ella. ¿Y ella qué dijo? Se puso furiosa. Dijo que si venía aquí era porque estaba eligiendo a mi madre sobre ella. Que estaba siendo un niño. Que estaba dejando que me manipularas. ¿Y qué le respondiste? Le dije que tenía razón. Que estaba eligiendo a mi madre. Porque mi madre se lo ha ganado. Porque mi madre construyó la vida que tengo con sus propias manos. Y porque ya era hora de que yo dejara de ser un niño y me convirtiera en el hombre que tú me enseñaste a ser. Sentí algo moverse en mi pecho. Algo que había estado congelado durante meses. César se puso de pie y se arrodilló frente a mi silla. Tomó mis manos entre las suyas. Sus manos, que alguna vez fueron tan pequeñas en las mías, ahora envolvían las mías por completo. Mamá, perdóname. Por favor. Sé que no lo merezco. Sé que te lastimé de la peor manera posible. Pero te estoy rogando que me des una oportunidad de arreglar esto. ¿Cómo?, pregunté. ¿Cómo piensas arreglar esto, César? Lucia y yo nos vamos a mudar. Ya hablé con un amigo que tiene un departamento disponible. Es pequeño, solo una habitación, pero es lo que podemos pagar ahora. Nos iremos hoy mismo. Una parte de mí sintió alivio. Pero otra parte, esa parte que todavía era madre, sintió preocupación. ¿Y el dinero? ¿Pueden pagar un departamento? Voy a tomar un segundo trabajo los fines de semana. Y Lucia tendrá que aceptar que vivimos según nuestros medios, no según sus fantasías. ¿Y ella está de acuerdo con eso? Él bajó la mirada. Ella no tiene opción. Le dejé claro que las cosas van a cambiar. O acepta vivir de manera más humilde y respetar a mi familia, o tendremos que tomar decisiones difíciles sobre nuestro matrimonio. Escuchar eso me dio una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. No quería que César se divorciara, pero tampoco quería que siguiera en un matrimonio que lo estaba convirtiendo en alguien que no era. Mamá, continuó, levantando la mirada hacia mí. No te estoy pidiendo que olvides lo que pasó. No te estoy pidiendo que confíes en mí inmediatamente. Solo te estoy pidiendo que no me cierres la puerta para siempre. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que mereces. Lo miré durante largo rato. Vi al niño que abrazaba a su osito de peluche. Vi al adolescente que lloró en mis brazos cuando murió su padre. Vi al hombre que se había perdido en el camino pero que ahora, tal vez, estaba tratando de encontrarse de nuevo. Pueden venir a recoger sus cosas, dije finalmente. Estaré aquí para asegurarme de que no se lleven nada que sea mío. Él asintió, entendiendo que eso era todo lo que obtendría por ahora. Gracias, mamá. Te prometo que voy a recuperar tu confianza. Aunque me tome años. Se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta. Te amo, mamá. Y lamento mucho haberte hecho olvidar eso. Y se fue. Me quedé sentada en mi silla durante largo rato después de que se fuera. Las lágrimas finalmente vinieron. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. Había pasado la prueba más difícil. Había mantenido mi posición. No había cedido por culpa o por miedo a estar sola. Una hora después llegaron con un camión alquilado. César, Lucia, y 2 amigos de él que los ayudarían a cargar. Lucia no me miró a los ojos ni una sola vez. Subía y bajaba las escaleras con cajas, con la mandíbula apretada y los ojos rojos. Yo me senté en la cocina, tomando té, supervisando desde la distancia. En un momento,
Lucia pasó junto a mí cargando una caja. Se detuvo y me miró finalmente. Espero que esté feliz, dijo con veneno en la voz. Destruyó su propia familia. No destruí nada, respondí con calma. Solo protegí lo que era mío. Ella resopló y siguió caminando. Para el mediodía, todo estaba cargado. César vino a despedirse una última vez. Te llamaré el domingo, dijo. Como solíamos hacer. Estaré aquí, respondí. Y se fueron. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé parada en la sala vacía. Los espacios donde habían estado sus muebles ahora mostraban marcas en el piso. Pero esas marcas se podían limpiar. Se podían borrar. Todo se podía arreglar con tiempo. Los primeros días después de que se fueron extraños. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Había momentos donde escuchaba un ruido y esperaba ver a César bajando las escaleras. Había mañanas donde preparaba café de más por costumbre, olvidando que ahora solo lo necesitaba para mí. Pero también había una paz que no había sentido en mucho tiempo. Una paz que venía de saber que podía caminar por mi propia casa sin pisar cáscaras de huevo. Que podía cocinar lo que quisiera, cuando quisiera. Que podía sentarme en mi silla favorita sin que nadie me hiciera sentir que estaba estorbando. El miércoles por la mañana, 3 días después de que se fueran, estaba regando las plantas del patio cuando escuché la voz de mi vecina Laura Aranda desde el otro lado de la cerca. Ofelia, ¿estás ahí? Laura tenía 68 años y vivía en la casa de al lado desde hacía 20. Éramos amigas desde que ella se mudó al vecindario. Nos tomábamos café juntas los jueves por la tarde y compartíamos chismes del barrio. Aquí estoy, Laura, respondí, acercándome a la cerca. Ella se asomó por encima, con su cabello blanco recogido en un moño y sus lentes colgando de una cadena en su cuello. ¿Es verdad lo que escuché? ¿César y Lucia se mudaron? Suspiré. Las noticias viajaban rápido en este vecindario. Es verdad. Laura hizo una pausa, midiendo sus palabras. ¿Quieres que vaya? ¿Necesitas compañía? Esa simple pregunta me hizo darme cuenta de cuánto había necesitado hablar con alguien. Alguien que no me juzgara. Alguien que simplemente escuchara. Sí, respondí. Me encantaría. 10 minutos después estábamos sentadas en mi cocina con tazas de café y un plato de galletas que Laura había traído. Le conté todo. Desde el día que César me pidió quedarse, hasta la planta de mi madre arrancada, hasta el momento en que cambié las cerraduras. Laura escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. Cuando terminé, ella tomó mi mano sobre la mesa. Hiciste lo correcto, dijo firmemente. ¿Tú crees? A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si debía haber dado más oportunidades. Ofelia, escúchame bien. Yo vi lo que pasó durante estos meses. Vi cómo cambiaste. Cómo te fuiste haciendo más pequeña cada día. Cómo dejaste de venir a tomar café porque ya no tenías tiempo para ti misma. Cómo tu sonrisa desapareció. Ella apretó mi mano. Esa mujer te estaba borrando de tu propia vida. Y tu hijo la dejó. No fuiste dura. Fuiste valiente. Sus palabras me hicieron llorar. No de tristeza, sino de alivio. Alguien lo veía. Alguien entendía. ¿Y ahora qué? Preguntó Laura suavemente. ¿Qué vas a hacer? Miré alrededor de mi cocina. Los gabinetes que Lucia había reorganizado todavía estaban en su nuevo orden. Los ganchos que ella instaló todavía colgaban de la pared. Voy a recuperar mi casa, dije. Voy a volver a poner todo como estaba. Como debe estar. Laura sonrió. ¿Necesitas ayuda? Esa tarde, Laura y yo reorganizamos toda la cocina. Bajamos los ganchos de la pared. Movimos los platos de vuelta a sus lugares originales. Pusimos las ollas donde habían estado durante 30 años. Cada objeto que volvía a su lugar se sentía como recuperar un pedazo de mí misma. Cuando terminamos, la cocina se veía exactamente como se veía antes de que César y Lucia llegaran. Y me sentí completa de una manera que no había sentido en meses. Los días comenzaron a tomar un nuevo ritmo. Me levantaba temprano, preparaba mi café, cuidaba mi jardín. Había comprado una nueva planta de albahaca en el vivero, y aunque no era la de mi madre, la cuidaba con el mismo amor. Le hablaba en las mañanas, como solía hacer con la antigua.
Limpié la habitación que había sido de César y Lucia. Quité sus sábanas, abrí las ventanas, dejé que el sol entrara. Decidí convertirla en un cuarto de costura. Hacía años que había abandonado mi pasión por coser, siempre decía que no tenía tiempo. Pero ahora tenía todo el tiempo del mundo. Compré una máquina de coser usada por $150. No era nueva, pero funcionaba perfectamente. La instalé junto a la ventana, donde entraba mejor la luz. Compré telas en el mercado, hilos de colores, patrones sencillos. Y empecé a coser de nuevo. Había olvidado cuánto me gustaba. El sonido rítmico de la máquina, la sensación de la tela entre mis dedos, ver cómo algo hermoso nacía de mis manos. Hice manteles individuales, cojines para el sofá, cortinas nuevas para la cocina. Cada puntada era un acto de recuperación. Laura venía a visitarme los jueves, como siempre habíamos hecho antes. Nos sentábamos en el patio con nuestro café, hablando de todo y de nada. Ella me contaba sobre sus nietos, sobre el escándalo del vecino que había pintado su casa de un color horrible, sobre la nueva panadería que abrieron en la esquina. Conversaciones simples, normales. Pero después de meses de caminar sobre cáscaras de huevo, esas conversaciones simples se sentían como un lujo. ¿Has sabido algo de César?, me preguntó Laura un jueves por la tarde. No ha llamado, respondí, tomando un sorbo de mi café. Habían pasado 2 semanas desde que se fueron. Él había dicho que llamaría el domingo, pero el domingo llegó y pasó sin noticias. Luego el siguiente domingo también. Una parte de mí estaba dolida. Otra parte entendía que él necesitaba tiempo, igual que yo. ¿Lo extrañas?, preguntó Laura. Pensé en su pregunta cuidadosamente. Extraño al César que era antes, dije finalmente. Al niño que jugaba en ese patio. Al joven que me abrazaba cuando lloraba. Pero el hombre en el que se convirtió estos últimos meses, ese que me miraba como si yo fuera un problema que resolver, a ese no lo extraño. Laura asintió con comprensión. Tal vez necesita tiempo para volver a ser el mismo. Para recordar quién es sin la influencia de ella. Tal vez, dije. O tal vez nunca volverá. Y si ese es el caso, tendré que aceptarlo. ¿Podrías?, preguntó Laura. ¿Podrías aceptar perderlo para siempre? Me quedé en silencio durante un rato, mirando las plantas de tomate que comenzaban a dar frutos. He pasado mi vida entera sacrificándome por otros, respondí lentamente. Por mis hermanos cuando era niña. Por Arturo cuando estaba casada. Por César desde que nació. Siempre creí que ese era mi propósito. Que mi valor estaba en cuanto podía dar, en cuanto podía aguantar. Miré a Laura a los ojos. Pero ahora me doy cuenta de algo. Perdí a mi esposo hace casi 30 años. Crié a mi hijo sola. Pagué esta casa con el sudor de mi frente. Sobreviví cosas que habrían quebrado a otras personas. Y todavía estoy aquí. Todavía estoy de pie. Laura sonrió suavemente. Eso significa que no necesito que nadie me valide. No necesito que nadie me diga que valgo la pena. Yo valgo la pena porque sobreviví. Porque luché. Porque estoy aquí. Tomé un respiro profundo. Así que sí, Laura. Podría aceptar perder a César para siempre. Dolería. Me rompería el corazón. Pero sobreviviría. Porque eso es lo que hago. Sobrevivo. Laura se limpió una lágrima de la mejilla. Eres más fuerte de lo que crees, Ofelia. No, respondí. Soy exactamente tan fuerte como siempre he sido. Solo que antes usaba esa fuerza para cargar a otros. Ahora la estoy usando para sostenerme a mí misma. Esa noche, después de que Laura se fue, me quedé sentada en mi sala. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio que me asustaba. Era un silencio que me pertenecía. Miré la fotografía de Arturo y mía en nuestra boda. Éramos tan jóvenes, tan llenos de sueños. Si pudiera hablar con esa joven Ofelia de la foto, ¿qué le diría? Le diría que la vida va a ser más difícil de lo que imagina, que va a perder al amor de su vida demasiado pronto, que va a trabajar hasta que le sangren las manos, que va a llorar más noches de las que puede contar. Pero también le diría que va a ser fuerte, más fuerte de lo que ella cree posible, que va a construir una casa con sus propias manos, que va a criar a un hijo ella sola,
que va a sobrevivir cosas que la harían caer de rodillas. Y le diría algo más. Algo que esa joven Ofelia necesitaba escuchar, algo que yo necesitaba escuchar ahora. Le diría que está bien poner límites, que está bien decir no, que está bien proteger su paz, incluso si eso significa decepcionar a las personas que ama. Porque al final, la única persona con la que tienes que vivir todos los días de tu vida eres tú misma. Y si no puedes mirarte al espejo con dignidad, entonces nada más importa. Me fui a dormir esa noche sintiéndome más en paz de lo que había estado en años. Tal vez había perdido a mi hijo. Tal vez nuestra relación nunca sería la misma. Pero me había recuperado a mí misma. Y eso, comprendí, valía más que cualquier otra cosa. El domingo por la mañana, 3 semanas después de que César se fuera, sonó el teléfono. Eran las 9 de la mañana y yo estaba en el patio regando mis plantas. Entré a la casa y miré la pantalla del teléfono. Era César. Me quedé parada ahí durante 3 timbres, mirando su nombre en la pantalla. Mi corazón latía fuerte en mi pecho. Una parte de mí quería contestar inmediatamente. Otra parte quería dejar que sonara hasta que se cansara. Finalmente, contesté. «Hola». «Mamá», dijo su voz al otro lado. Sonaba diferente. Más calmada. Más humilde. «¿Puedo ir a verte? Necesito hablar contigo». Dudé por un momento. «¿Vienes solo?» «Sí, mamá. Solo yo». «Está bien. Puedes venir». Llegó 1 hora después. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa era simple, nada como los trajes caros que solía usar cuando vivía aquí. «Pasa», dije, haciéndome a un lado. Nos sentamos en la sala, en los mismos lugares que la última vez. Pero algo era diferente en el aire. Había menos tensión. Menos rabia. «Mamá», comenzó, mirándome directamente a los ojos. «He pasado estas últimas semanas pensando mucho. Sobre todo lo que pasó. Sobre quién me convertí». Hizo una pausa, respirando profundo. «Lucia y yo nos estamos separando». Sentí que algo se apretaba en mi pecho. No era alegría exactamente, pero tampoco tristeza. «¿Qué pasó?» César se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. «Cuando nos mudamos al departamento pequeño, todo cambió. Ella no podía soportarlo. Se quejaba constantemente de lo viejo que era, de lo pequeño, de lo lejos que estaba de sus amigas. Quería que pidiéramos prestado dinero a sus padres para rentar algo mejor. Se pasó la mano por el cabello. Le dije que no, que ya era hora de que viviéramos según nuestros medios. Ella dijo que yo era un fracasado, que había renunciado a mis ambiciones, que había elegido ser pobre por complacerte a ti. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tú no tenías nada que ver con esto, que esto era sobre mí recordando quién soy realmente, recordando los valores que me enseñaste. Trabajo duro, honestidad, dignidad. César se limpió los ojos. Una noche, hace una semana, llegué del trabajo y ella se había ido. Dejó una nota diciendo que se había regresado con sus padres, que no podía seguir en una relación con alguien tan mediocre como yo. «Lo siento, hijo», dije, y era verdad. Él negó con la cabeza. «No lo sientas, mamá. Fue lo mejor que pudo pasar, porque me hizo ver algo que debía haber visto hace mucho tiempo. Ella nunca me amó a mí. Amaba la idea de lo que yo podía darle. El estatus, el dinero, la casa grande». Se secó las lágrimas. Y yo estaba tan cegado por el miedo a estar solo que dejé que me convirtiera en alguien horrible. Alguien que podía decirle a su propia madre que se fuera de su casa. Alguien que permitía que su esposa destruyera los recuerdos más preciados de su madre. César se puso de pie y se arrodilló frente a mi silla, exactamente como había hecho semanas atrás. «Mamá, no espero que me perdones inmediatamente. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero quiero que sepas algo. Estos últimos días, viviendo solo en ese departamento, he tenido mucho tiempo para pensar. Y me di cuenta de que tú eres la única persona en este mundo que me ha amado incondicionalmente». Tomó mis manos entre las suyas. «Papá murió cuando yo tenía 14 años. Pudiste haberte vuelto a casar. Pudiste haber buscado tu propia felicidad.
Pero elegiste dedicar tu vida a criarme, a darme oportunidades que tú nunca tuviste. Y yo te pagué de la peor manera posible. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. No te pido que me dejes volver a vivir aquí. No te pido que confíes en mí inmediatamente. Solo te pido que me des la oportunidad de demostrarte, con acciones y no con palabras, que puedo ser el hijo que mereces. Lo miré durante largo rato. Vi al niño asustado que había perdido a su padre. Vi al joven confundido que eligió a la persona equivocada. Vi al hombre que finalmente estaba empezando a encontrarse a sí mismo. César, dije suavemente, tú siempre serás mi hijo. Nada cambiará eso. Pero tienes razón en algo. Las acciones valen más que las palabras. Asentí lentamente. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a vivir tu vida. Vas a aprender a estar solo. Vas a descubrir quién eres sin nadie más. Y yo voy a estar aquí, viviendo mi vida también. Sequé una lágrima de su mejilla con mi pulgar, como solía hacer cuando era niño. Y con tiempo, si tus acciones me muestran que realmente has cambiado, entonces tal vez podamos reconstruir lo que se rompió. Pero será lentamente. Con paciencia. Con respeto. César asintió, entendiendo. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Te amo, hijo. Siempre te he amado. Pero ahora también necesito amarme a mí misma. Él se puso de pie y me abrazó. Un abrazo largo, fuerte, como los que me daba cuando era niño y tenía pesadillas. Cuando se fue, me quedé parada en la puerta viéndolo alejarse. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. No la certeza de que todo estaría bien, sino la esperanza de que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podríamos sanar. Cerré la puerta y volví a mi vida. Mi vida en mi casa. Mi vida en mis términos. Y me sentí completa. 6 meses después de aquel domingo, mi vida había encontrado un ritmo que nunca imaginé posible. Me despertaba cada mañana sin el peso de la ansiedad en el pecho. Preparaba mi café despacio, disfrutando el aroma que llenaba la cocina. Me sentaba junto a la ventana y miraba mi jardín, que ahora florecía más hermoso que nunca. La planta de albahaca nueva había crecido fuerte y abundante. Cada vez que cortaba unas hojas para cocinar, le susurraba un agradecimiento a mi madre. Sabía que ella estaría orgullosa de mí. Orgullosa de que finalmente aprendí a defenderme. Orgullosa de que recordé mi propio valor. Mi cuarto de costura se había convertido en mi refugio favorito. Había hecho manteles para toda la casa, cojines para el sofá, incluso un edredón hermoso que me tomó 3 meses completar. Laura me había sugerido que vendiera algunas de mis creaciones en el mercado de los sábados, y para mi sorpresa, la gente las compraba. No ganaba mucho, tal vez $100 al mes, pero no era por el dinero. Era por la satisfacción de saber que mis manos todavía podían crear cosas hermosas. César cumplió su palabra. No intentó regresar a vivir conmigo. Tampoco desapareció de mi vida. Me llamaba cada domingo por la mañana, sin falta. Las primeras llamadas eran cortas, incómodas, llenas de silencios largos. Pero poco a poco, empezamos a encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Me contaba sobre su trabajo, sobre cómo había tomado ese segundo empleo los fines de semana en una cafetería. Decía que le gustaba la simplicidad de servir café, de hablar con clientes, de hacer algo con sus manos. Me contaba que había empezado terapia, que estaba aprendiendo sobre límites y sobre cómo había permitido que lo manipularan. Yo le contaba sobre mis proyectos de costura, sobre las plantas del jardín, sobre mis tardes de café con Laura. No hablábamos del pasado. No era necesario. Ambos sabíamos lo que había sucedido. Ambos llevábamos las cicatrices. Un domingo, 3 meses después de nuestra última conversación en persona, César me preguntó si podía venir a visitarme. Solo quiero verte, mamá. Tomar un café contigo. Como solíamos hacer. Ven el próximo domingo, respondí. Te haré tu pastel favorito. Cuando llegó ese domingo, traía flores. No rosas caras, sino dientes de león que había recogido del parque. Exactamente como cuando era niño. Me reí cuando me los entregó. ¿Dientes de león? ¿A tu edad? Él sonrió tímidamente. Tú siempre dijiste que eran tus favoritas. Porque eran humildes pero fuertes. Como tú. Nos sentamos en el patio,
donde el sol de la tarde pintaba todo de dorado. Tomamos café y comimos pastel. Hablamos sobre cosas simples. Sobre cómo el equipo de fútbol que seguíamos juntos finalmente había ganado. Sobre la nueva panadería en la esquina que hacía el mejor pan dulce. Sobre nada y sobre todo. Antes de irse, César me abrazó largo rato. Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Nunca me rendiré contigo, respondí. Pero tampoco me rendiré conmigo misma. Ya no. Ahora, sentada en mi sala en una tarde tranquila, miro alrededor de mi casa. Todo está en su lugar. Mis fotografías en la repisa. Mis cortinas de flores en las ventanas. Mis plantas en el patio. Todo como debe estar. Esta casa cuenta la historia de mi vida. Las paredes que pinté con Arturo. Los pisos que César raspó cuando aprendí a andar en bicicleta adentro en los días de lluvia. La cocina donde preparé miles de comidas con amor. El jardín donde sembré no solo plantas, sino también esperanza. Aprendí algo fundamental en estos meses de soledad. Aprendí que estar sola no es lo mismo que estar abandonada. Que el silencio puede ser paz en lugar de vacío. Que cuidar de mí misma no es egoísmo, es supervivencia. Aprendí que el amor verdadero no pide que te hagas pequeña. No pide que renuncies a tu dignidad. No pide que permitas el irrespeto por miedo a quedarte sola. Aprendí que a veces, para recuperar lo que más importa, primero tienes que estar dispuesta a perderlo todo. Durante 71 años, me di mi valor por cuánto podía dar, cuánto podía aguantar, cuánto podía sacrificar. Creí que mi propósito era ser el pilar que sostenía a todos los demás, sin importar si yo misma me estaba derrumbando. Pero ese día, cuando cambié las cerraduras de mi casa, no solo cerré una puerta. Abrí otra. Una puerta hacia una versión de mí misma que había olvidado que existía. Una mujer que no solo sobrevive, sino que vive. Una mujer que no solo da amor, sino que exige respeto. Si pudiera darle un consejo a cualquier mujer que esté pasando por lo que yo pasé, le diría esto: tu casa es tu templo. Los recuerdos que construiste son sagrados. Las personas que amas deben honrar eso, no destruirlo. Y si alguien, no importa quién sea, te hace sentir como una extraña en tu propio hogar, como una carga en tu propia vida, entonces tienes todo el derecho del mundo de cerrar esa puerta. No con rabia, no con venganza, sino con la tranquila determinación de alguien que finalmente recuerda su propio valor. Porque al final, la lección más importante que aprendí es esta: a veces es necesario perder algo para recuperar lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no es tener a alguien a tu lado a cualquier precio. Es poder mirarte al espejo cada mañana con dignidad. Es poder caminar por tu propia casa sin miedo. Es poder dormir en paz, sabiendo que no traicionaste tu propia alma por compañía. Hoy, a mis 71 años, finalmente entiendo algo que debí haber aprendido hace mucho tiempo. El respeto no se implora. No se suplica. No se negocia a cambio de amor. El respeto se exige. Con calma. Con firmeza. Con la certeza absoluta de que lo mereces. Y si pierdes a alguien en el proceso de exigirlo, entonces nunca lo tuviste realmente. Miro por la ventana y veo a Laura cruzando la calle con una canasta en las manos. Probablemente trae más galletas. Sonrío. Esta es mi vida ahora. Simple. Tranquila. Mía. Y es más que suficiente. Porque finalmente aprendí que la soledad elegida es mejor que la compañía que te hace sentir sola. Que una casa vacía pero pacífica es mejor que una casa llena de gente que te hace invisible. Que amarte a ti misma no es egoísmo, es el acto más revolucionario que una mujer puede hacer después de toda una vida de ponerse al final de la lista. Esta es mi casa. Estas son mis reglas. Esta es mi paz. Y nunca, nunca más, permitiré que nadie me haga olvidar eso. A veces, el mayor acto de amor propio es simplemente cerrar la puerta a lo que te lastima y abrir la ventana a lo que te hace respirar. Y yo, finalmente, estoy respirando.